Hola Manuel, muy Hola, buenas, ¿qué hay? muy buenas tardes en Madrid y muy buenos días en Chile. Muy buenos días. Te agradezco una vez más tu generosidad y tu cordialidad y tu cariño para con nosotros y nuestra iniciativa. Tal como acordamos, Mm, quiero hacerte algunas preguntas sobre el tema que estamos desarrollando en este momento con nuestros estudiantes, que son médicos en formación como psiquiatras y algunos profesionales de la salud mental. El tema es la reforma psiquiátrica, un tema que tú has desarrollado profundamente, en el que tu libro del 94 y su revisión posterior, revisada, son un elemento cardinal para su estudio. Nuestros estudiantes conocen ese libro y conocen tus artículos que has publicado a lo largo del tiempo sobre el tema. Entonces me quiero situar, Manuel, en la perspectiva del tiempo actual, ¿cierto? Estamos, ¿cierto?, en julio del 2023 y la primera pregunta que te quiero hacer es, si tú tuvieras que enfatizar cuáles son los elementos más destacables, me refiero a las experiencias más destacables, ¿no es cierto?, que se realizaron en todo este proceso de reforma en los distintos países del mundo. Mirado desde hoy, ¿qué experiencias, qué momentos, qué situaciones, qué lugares de estos procesos de reforma te parecen a ti hoy día eh, más valiosos, entendiendo que todos lo fueron en su momento, pero desde la perspectiva actual, como para rescatar un poco esos elementos cardinales, esa experiencia? Mira, fíjate, yo ahora, bueno, puede ser que, que haga veintitantos años de la primera edición de... No, no, van a hacer 30 años dentro de poco. Entonces, de la primera edición. Entonces, probablemente en los últimos tiempos pienso en algunas experiencias que no desarrollé en el libro y que tampoco, bueno, tuve la tentación de desarrollarlo, pero no quise cambiar demasiado la estructura de ese libro. Me refiero a que en estos momentos, probablemente en los que hay que revisar bueno, la estrategia y la teoría y la práctica probablemente del modelo comunitario que es el modelo que establece la desinstitucionalización de la reforma psiquiátrica, probablemente en estos momentos creo que fue en España, precisamente, y fue en Cataluña, en las épocas previas digamos, a la República y durante la República y después durante la guerra, donde empezaron a producirse una serie de fenómenos de trabajo en la comunidad, de trabajo en los barrios, de hacer la clínica en la calle, que nos acercan a lo que hoy entendemos por salud mental colectiva. Quiero decir, a lo largo de todo el trayecto, o sea, es decir, de todo el trayecto, de todo el recorrido, mejor dicho, que ha supuesto, digamos, la reforma psiquiátrica, en las distintas experiencias, eh, pienso que ha habido una serie de experiencias que son paradigmáticas y que evidentemente han informado las experiencias posteriores, como es la reforma basagliana, como es la reforma de Trieste, evidentemente. Bueno, como es la reforma norteamericana, o básicamente como es digamos, el libro de Kaplan y la experiencia que se hizo en los tiempos de Kennedy de psiquiatría democrática. ¿Por qué te digo esto? Porque ahí se van a establecer las bases de que van a construir el discurso de la psiquiatría comunitaria. Tú sabes que inspirada mucho en la salud pública y en una salud pública que tiene que ver con el proyecto, digamos, de preventivista que hacen sobre todo en Canadá, y hablando de prevención primaria, secundaria, terciaria, el concepto de crisis. Bien, todo esto quiere decir que, bueno, que en este momento yo creo que se está revisando y se está revisando en la medida que se está revisando esa salud pública. Entiéndeme. Es decir, en este momento esa salud pública que tiene que ver con una historia de preventivismo, de riesgo mucho más individualista,
que no hay, digamos, desde probablemente desde la salud pública que se ensaya en vuestros países, fundamentalmente. Estoy recordando ahora el libro de Madariaga, de Carlos Madariaga y compañeros. Bueno, y estoy recordándome pues, con los tiempos de la Unidad Popular o de Marconi, etcétera, donde realmente se empieza a hacer una salud mental que su base está más en la determinación social a la que se suma una necesidad en este momento de análisis, de tener en cuenta la subjetividad, es decir, algo que es una clínica ampliada, que incluye, que incluye por una parte, digamos, la historia social, por otro lado, la parte, digamos, política y técnica. Bien, entonces pienso que hay una experiencia muy desconocida que es la psiquiatría extensiva que hicieron Mira y Tosquelles en España en aquella época, en parte obligados por la guerra, o sea, en parte obligados por la guerra que les hicieron realmente innovar determinados procedimientos que luego dieron lugar a la psicoterapia institucional y mucho más allá, ¿no? Bien, entonces te digo que esto, ¿por qué te cuento esto? Porque si pensamos en la historia de la reforma, la formación de sus teorías y sus culturas, vamos a hablar siempre de, como decía antes, de la comunidad terapéutica inglesa, la psicoterapia institucional francesa, la Kaplan y la psiquiatría comunitaria norteamericana, si quieres, hasta todas las historias canadienses, de aportaciones canadienses, de historia comunitaria. Y vamos a hablar, por supuesto, dentro de lo que ya está, de lo que ya sucedió y de lo que está sucediendo, digamos, en estos momentos en América Latina, que es decir, sobre todo a partir de 1990, de la Declaración de Caracas. Bien, entonces, digamos que si ahora mismo, no es que digo si lo estuviera pensando, es que realmente sobre lo que estoy trabajando es lo que estoy escribiendo. Concretamente, ayer acabé el prólogo para un libro de Vasconcelos, de un brasileño, donde, bueno, está planteando cuestiones de este tipo, ¿no? De qué manera ahora hay que dar un salto, o sea, es decir, la reforma psiquiátrica y el modelo comunitario está muy basado en la necesidad de deshospitalización, o sea, en la necesidad de sacar los pacientes de los hospitales psiquiátricos. O sea, eso condiciona, digamos, un método. O sea, yo he participado, he participado en distintas reformas y en sacar a los pacientes de los hospitales. Y entonces ahí, claro, lo primero que tenías que hacer es enseñarles a vivir en comunidad. Enseñarles a vivir en comunidad implicaba una historia, digamos, cognitivo-conductual muchas veces y tal, de psicoeducación, es decir, algo que nos remontaba casi a los orígenes de la psiquiatría, la historia de Pinel, el tratamiento moral, etc. Bien, entonces eso era necesario, eso era importante. Lo que pasa es que en muchos lugares la historia de la rehabilitación ha quedado anclada en esa historia psicopedagógica y entonces, y sin embargo, una vez cerrados o perdido el peso los hospitales psiquiátricos y que han surgido las redes en la comunidad, las personas que no han estado en un hospital psiquiátrico nunca o tiempo suficiente, las personas jóvenes que acceden muchas veces a nuestros centros de rehabilitación, centros educacionales, no se ajustan, no entienden porque esos métodos ya no van con ellos. Entonces, eso está sucediendo en los países más avanzados, está sucediendo en España, está sucediendo en Italia, está sucediendo en Brasil, que probablemente es una de las experiencias más avanzadas y que, bueno, con independencia de la paréntesis que ha supuesto la historia de Bolsonaro y lo que significa también esa historia, esa cuestión que ha planteado la posibilidad de revertir todo un programa simplemente por unas decisiones políticas, un cambio de gobierno. Pero bueno, yo creo que entonces, lo que en lo que se está planteando ahora es una historia que hace mucho más compleja
la creación de respuestas digamos, a las... ¿Por qué? Primero, creo que hay una necesidad de respuesta política. ¿Por qué una respuesta política? Por la sencilla razón de que mientras se mantenga, digamos, la privatización y las consecuencias de la privatización, etcétera, de la sanidad, es decir, que es la medicalización de la vida, la psicopatologización de la vida, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Quiero decir, hay que tener en cuenta por qué, quiero decir que supone que además de, digamos, debatir con los responsables, digamos, no responsables, sino con aquellos que detentan el poder teórico, el poder práctico de la psiquiatría, es decir, la psiquiatría biológica, evidentemente hay además que ese discurso desmontarlo en la calle. O sea, hay que desmontar en la calle el discurso, no solamente en los foros académicos, no solamente digamos, en lugares donde se está, laboratorios donde se está cociendo la estructura, el poder de la psiquiatría biológica, psicología cognitivo-conductual, etcétera, sino que además hay que llegar a la calle y desmontar ese discurso en la calle, porque si no probablemente va a ser muy difícil que realmente lleguemos a ningún sitio. Yo creo que uno de los fracasos de las experiencias de reforma social importantes han sido porque no se ha sido capaz de convencer a las personas, a la calle, a los ciudadanos, de que tienen que luchar por ello, que tienen que luchar como una historia fundamental por ello. Entonces, claro, ¿qué significa hoy? Significa que hay que hacer un trabajo técnico, que hay que desarrollar las historias de la psiquiatría comunitaria de la salud mental colectiva, porque sí pienso también que están un poco estancadas, un poco atrapadas, probablemente porque las condiciones adversas que está viviendo, por las dificultades de investigación, por el tremendo peso que tiene la industria farmacéutica, bueno, que ha colonizado prácticamente casi todas incluso las respuestas que muchas veces se hacen en la salud mental comunitaria. Entonces, quiero decir, el trabajo ahora es, por un lado, un desarrollo teórico que incluya una clínica ampliada, una clínica participada, que tenga en cuenta bueno, quiero decir, los sufridores psíquicos, que tenga en cuenta la participación real, el activismo que en este momento se está dando cada vez con más peso, que tenga en cuenta, digamos, la necesidad de recuperar un conocimiento clínico que se está perdiendo, psicopatológico, aunque sea resignificándolo, quiere decir que se está perdiendo. ¿Por qué? Porque realmente al final tú decías que hablar del diagnóstico, hablar de que habéis estado haciendo ya, o bueno, el propio el libro de Alberto. Yo creo que ahí está bastante claro, la verdad, que es lo que está sucediendo. Es decir, que ha sido, digamos, que el peso que en este momento, a partir de finales de los 80 y principio, digamos, de los 90, la entrada de los nuevos neolíticos muchísimo más caros, ha hecho que cambiara todo el espectro. Y bueno, coincidía con que era el triunfo del neoliberalismo también. En definitiva, quiero decir que, no sé si contesto porque estoy yendo a tu pregunta, pero que en esto, ahora cualquier intento de reforma, y yo creo que se está haciendo en distintos lugares, lo estáis intentando hacer vosotros de una manera u otra, se está intentando hacer en Brasil, en España, en algunos lugares, es realmente recuperar por una parte una psicopatología que no esté construida dentro de los muros hospitalarios, sean de hospitales generales o sea de manicomios, resignificar toda esta serie de esta psicopatología y de alguna manera establecer una estrategia
que se enlace con otra serie de movimientos también de personas que están necesitadas de recuperar una manera de no ser estigmatizadas en la sociedad. Es decir, pero probablemente los dos grandes problemas que nos enfrentamos ahora son, por uno, es evidentemente la tremenda capacidad, no teórica, que es, yo creo que en este momento bueno, Monkiev y han demostrado perfectamente hasta qué punto las bases que sustentan la historia teórica de la psiquiatría biológica son falsas, que es decir, bueno, que la historia del desequilibrio bioquímico es una falacia, que no aprendimos, etcétera. O sea, y que no hay un sustento teórico, que probablemente si no fuera por el poder de la empresa farmacéutica, el poder del capitalismo, en definitiva, y por ser un factor de acumulación del capital, no habría debate casi prácticamente con la historia de la psiquiatría biológica. Es decir, que no... Y bueno, entonces quiere decir que en estos momentos cualquier intento de reforma tiene que enfrentarse, por un lado, con la situación de la privatización, cada vez con intentos de privatización cada vez mayores, con la psiquiatrización de la sociedad y con una cierta incultura de la propia profesión. Es decir, que está forjada y formada precisamente por esa histeria de intento de pragmatismo, hace que la gente no lea, la gente de la salud mental, salvo en los lugares donde realmente hay unos movimientos que intentan transformar la realidad, pues no hay. Claro. Manuel, mira, dos cosas en relación a lo que tú comentas me resuenan, digamos, y te las propongo para nuestra conversación. Por una parte, eh, la idea del pragmatismo versus la idea de la visión instrumental. No es lo mismo, ¿no? Los pragmáticos eran unos caballeros y unas damas, supongo, porque supongo que siempre hubo damas que nos recogió la historia, que, ¿no es cierto?, asumían determinada realidad, pero se hacían responsables de las consecuencias, ¿no? Los Mm. pragmáticos tenían entre alternativas y decían, tomamos esta teniendo claro sus consecuencias. Lo digo esto porque la distinción entre pragmático e instrumental me parece relevante, ya que creo que esa formación que tú aludes, que está desprovista, digamos, de una prolijidad en torno a las particularidades del sujeto y en torno a la psicopatología, digamos, y aceptando el desafío, además de esta nueva, la psicopatología actualizada que habría que construir y vigorizar, ¿no es cierto? Con una mirada crítica sobre las categorías diagnósticas, esos temas, digamos, que son los que constituyen la necesidad de una nueva una clínica ampliada, como tú has planteado, se ven en la práctica muy sometidas por la perspectiva instrumental del neoliberalismo, que se expresa en la formación, como tú dices, pero también se expresa en la gubernamentalidad con la que operan los sistemas sanitarios y en este caso los públicos, ¿no es cierto? Los que son privados evidentemente obedecen, son estrategias de acumulación de capital, están en esa línea, están subordinados, digamos, a mecanismos como el pago por acto, como el trabajo atomizado, no en equipos, no en equipos clínicos, ¿no es cierto? Pero lo público, que teóricamente es la forma de ejecutar, ¿no es cierto?, las funciones de sistemas públicos que, como el chileno, nos declaramos orientados por el modelo comunitario de atención en salud mental, pero que en la práctica, dado el panorama general de gubernamentalidad en salud, donde hay una mirada, un produccionismo eficientista que se mide por la cantidad más que por la calidad, se mide por el proceso de producción más que por el resultado, y deja fuera de la consideración el impacto sanitario, el impacto en la calidad de vida, etcétera. Eh, Ahí hay un tremendo peso. No sé cómo lo visualizas tú también ahora
pidiéndote visitar tu propia experiencia personal, digamos, ¿no? Tu trayectoria en el sistema español, digamos. Tú eres parte de una generación que logró, diríamos, refundar la forma de hacer psiquiatría de la mano de unas circunstancias históricas, pero con un esfuerzo colectivo muy importante, ¿no es cierto?, con la instauración de los sistemas sanitarios basados en la mirada del Servicio Nacional de Salud, a nivel de las autonomías españolas, de la mayoría, ¿no es cierto?, y de la voluntad de hacer una reforma psiquiátrica con apoyo político, por lo menos en los momentos iniciales, y luego pasar a un ciclo distinto, con una, ¿no es cierto?, con gobiernos de derecha, gobiernos neoliberales, en la Comunidad de Madrid específicamente, y con desafíos que, bueno, te costaron tu puesto de trabajo en una batalla muy cruenta, digamos, en su momento. Mira, yo si pienso desde mi propia trayectoria, claro, eso es mucho tiempo, y efectivamente se puede decir que es desde los orígenes casi de todo esto de que estamos hablando, lo cual me da una buena dimensión. Y, según hablabas, yo dividiría, que no, de una manera para exponerlo, en dos cosas. Una cuestión que tendría que ver con un problema estratégico, de organización, etcétera, y una cuestión que evidentemente está tremendamente relacionada, que es decir, hablar del marco y luego hablar de la clínica, por hablar de clínica, de la asistencia de reforma. Quiere decir que eso, evidentemente, la primera cuestión, o sea, es decir, que, bueno, yo en primer lugar, no me voy a extender, pero desde dónde parto es importante, porque también tiene que ver de dónde partía la generación a la que estoy, bueno, o una parte de la generación que estoy. Es decir, yo parto realmente desde una dictadura, es decir, que una universidad que luchaba contra la dictadura y y de una idea que unía la reforma social, política, democrática con la reforma psiquiátrica y con la reforma de salud mental. Es decir, que hay ahí ya un punto bueno, que va a ser diferente con la gente que hoy, digamos, empieza a hacer salud mental. Entonces, ¿cuál era la idea, digamos, inicial? Y ya me voy a poner, bueno, primero quizá una experiencia clínica. Yo monté una unidad lo que se llamaba una unidad de agudos, o sea, es decir, una unidad de agudos dentro de una esquinita, de un manicomio, del hospital, entonces con entrada independiente y funcionamiento independiente, pero bueno, en un terreno tal, una unidad de agudos. ¿Qué es lo que yo entonces... bueno, y el equipo con el que trabajamos, que tuve la suerte de poder seleccionarlo, con lo cual eso explica de la buena parte de que aquello tuviera un buen resultado. ¿Qué pretendía hacer yo ahí? O sea, primero, hacer una unidad que no se pareciese a nada hospitalario. Es decir, me acuerdo que la enfermera jefe hasta buscaba como hacer una casita, es decir, eran 18 camas. El segundo, que hubiera un régimen, bueno, una historia muy inspirada en la psicoterapia institucional francesa, tal, que decir que nos reuníamos en la asamblea contando con el conserje, la limpiadora, tal, todo el mundo. Eran 18 camas mixtas, hacerlo mixto, es decir, tal, que había tal, y que era fundamental que no hubiera contenciones, sino que si eran necesarias contenciones fueran manuales, mecánicas, donde la gente se podía escapar, no era difícil escaparse, pero bueno, ahí estaba también el intento de evitar que que les interesara lo que estaba sucediendo allí, es decir, que había unas ciertas puertas abiertas, Bueno, en definitiva, mi preocupación entonces era la formación del personal, que perdieran el miedo a la locura, que fueran capaces de sentirse un poco cómplices con toda la situación y que participaran. Y yo creo que eso lo conseguimos en un año, es decir, que entonces hubo una... Ahora, también ahí nos dimos cuenta de los límites que podía tener una historia al estilo francés o inglés de comunidad terapéutica, que había que trabajar más allá, que había que trabajar en la calle, que había que trabajar
en otros sitios, ya lo sabíamos, pero entiéndeme, ahí verificamos la historia. Entonces eso quiere decir que el marco en este caso es un marco, digamos, limitado, parcial, como es una unidad, va a condicionar perfectamente la clínica, pero también luego, evidentemente, qué es lo que se hace dentro de esa clínica. Eso me refiero es que ahora mismo da igual, no es comunitario cualquier cosa o no es colectivo, depende qué es lo que tú estás haciendo dentro. Vale. El segundo escenario que quiero poner ya lo traslado a un nivel mucho más general. Ya no se trata de una unidad, sino de un hospital entero. Un hospital entero, ¿qué haces dentro de un hospital entero? En el fondo estás trasladando, digamos, la historia que os estaba contando antes. Es decir, primero intentas hacerlo mixto, intentas ir construyendo una reforma interna dentro del hospital que implica los lugares de salida. No sé si me explico. Quiere decir que si tú haces dentro de una unidad para aquellos que pueden salir y entonces ya lo montas como una escuela de salida, intentas movilizar esa estructura para sacas a los psiquiatras fuera, los sacas fuera. Es decir, dejas dentro solamente lo mínimo indispensable y todo lo demás sacas y buscas el apoyo de la población para tener centros que te dejen locales la propia población, a sus familiares y tal. Es decir, entras en contacto con la población y luego, evidentemente, te pegas con los políticos. Te pegas con los políticos porque lo primero, cuando nosotros montamos unas viviendas para personas que llevaban 20, 30 años ingresadas, unas viviendas fuera de hombres, de mujeres, a mí me quisieron ya entonces, si llevaba 2 años, me quisieron expulsar porque decían que ponía una consejera de servicios sociales porque ponía en cuestión la vida de los pacientes que se podían tirar por las ventanas, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces ahí, ¿qué es la otra historia que puedes hacer? Bueno, ahí para mí otra cuestión fundamental va a ser, en mi experiencia, a lo largo de otras experiencias que he vivido, aunque no he dirigido, pero he estado al tanto o he tenido que ir a evaluar, es que hace falta, de alguna manera, un nivel de formación de un equipo, de una masa crítica interna. No se puede hacer una historia simplemente voluntarista, es decir, ya está, ¿no? Sino hace falta un proceso de formación que va desde las limpiadoras domésticas hasta a los profesionales de cualquiera de los estamentos y un trabajo en equipo, cosa que se está perdiendo. Entonces, yo creo que eso y demostrar a la población de que eso no es peligroso y ya diría que, por ejemplo, en Leganés, en el manicomio, cuando todavía no estaban desmontadas las distintas salas, en uno de los pabellones que se desmontaron, pues, no, se puso atención primaria, atención de la familia, una consulta de pediatría. De tal manera que la gente que de repente decía en la calle, vamos al manicomio a la consulta del pediatra. Mientras que antes aquello era el sitio horroroso de cuyos muros no se sabía lo que escondían, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la otra historia fundamental es intentar hacer ver a la población que lo que tú estás ofertando es mejor que lo que había. Y decir, y eso es trasladable en general. Entonces, la otra cuestión entonces significa que es importante influir en los medios de comunicación, que es importante influir en la televisión, sé que es muy difícil, que los medios lo único que les interesa bueno, son los escándalos, las historias morbosas, pero siempre hay periodistas interesantes, interesados y tal. Bueno, influir Entonces, la otra cuestión es que yo siempre vengo diciendo es que en cualquier sitio, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia histórica se pueden hacer cosas. Y se pueden Fabricio, hacer cosas, ¿eh? eso es muy importante. Esa afirmación final que tú haces me parece que me provoca pedirte profundizar en lo siguiente. Cuando yo te escucho y tú cuentas hechos reales y hechos que
que protagonizaste tú con tus compañeros y compañeras en esos momentos, que han hecho también otros grupos de avanzada en el mundo, en América Latina, aquí mismo en Chile. Uno puede decir, esto que cuenta Manuel es lo que hizo Mauricio Gómez con Jimena Beñaidillo y con quienes lo secundaron en el hospital El Peral en su momento y que permitió un cambio sustantivo, pero no el cierre y la liquidación, digamos, de esa situación, pero un cambio realmente relevante. Sin embargo, me da la impresión, y aquí te pregunto, que la forma de, viendo a Foucault, digamos, la forma de gobierno de los sistemas sanitarios hasta hace unos 20 años atrás, y luego a partir de entonces de forma progresiva, eh, profundizando, digamos, el gobierno neoliberal de regulación de las agendas, regulación, digamos, de los objetivos de cumplimiento de metas, de número de atenciones, número de altas, número de ingresos, etcétera. Las categorías para la actividad de los profesionales, de los médicos, de todo el personal, genera una tenaza mucho más profunda, que llega a lo cotidiano, que llega de una manera, ¿cierto?, en que los espacios para la resistencia, para ejercer agencia, parecen ser mucho más lejanos para también generaciones formadas, educadas, digamos, dentro de las escuelas de profesionales, las escuelas de medicina, de terapia, de psicología, etcétera, con categorías que suenan con eso, como, como que la percepción de compañeros más jóvenes es que no hay espacio en la vida para hacer eso que es tan evidentemente necesario, beneficioso, potente, transformador, lleno de sentido, ¿entiendes? Entonces te pregunto, porque probablemente no es necesariamente la etapa que tú viviste dentro de la, yo sé que viviste una parte dentro de tu trabajo en el sistema sanitario, pero también lo observas dentro del sistema español, ahí en Madrid, con los compañeros, con Ana, tu compañera que está adentro de los sistemas, etcétera. ¿Qué piensas sobre la viabilidad? Tú dices, siempre es posible hacer algo. Sí, yo lo comparto contigo. Pero es la pregunta que se hacen los jóvenes, digamos, ¿es posible hacer algo? Mira, yo creo que en estos momentos, por ejemplo, sí, yo estoy dando clases a residentes y haciendo, como sabes, dando clase, por ejemplo, en distintos sitios, ahora en Barcelona frecuentemente, pero también en distintos países de América Latina. Entonces, es algo que yo siempre planteo ya en situaciones, pero es que efectivamente puedo demostrar que se pueden hacer cosas. Quiero decir, si tú conoces, por ejemplo, la realidad ahora mismo de Perú, entonces la realidad de Perú es terrible, la realidad política, absolutamente terrible. Pero también viviste antes que en esa situación, que tampoco es que fuera muchísimo mejor, aunque no era la salvajada en este momento de la dictadura que están viviendo casi ahora, dictadura que dicen que es democrática, pero viste que había gente que en un medio hostil montaban centros de salud mental, centros comunitarios de salud mental, y en los sitios donde también en pueblos casi lejanos de estos de las Andes, y que prácticamente empezaban a hacer un trabajo comunitario que es que, digamos, que ya no era el trabajo de meterse en un despacho detrás de eso, sino salir a la calle, tener una serie, con una clínica en la calle, una clínica en las casas, una clínica en domicilio. Entonces, ahora te digo, por ejemplo, cualquier persona que en estos momentos nos estuviera oyendo, que trabaje en cualquier lugar, siempre puede hacer una cosa. Vamos a imaginarnos que trabaja en un sitio donde además tiene un jefe que es, digamos que a nivel de salud mental, a nivel sanitario conservador. No tiene por qué serlo políticamente, pero es conservador. Y que la estructura es una estructura muy clásica de trabajo, muy en base a medicaciones, etcétera. Bueno,
y supongamos que es un psiquiatra, el psicólogo, siempre puede, con una enfermera, con un trabajador social, con otro psiquiatra amigo, que al final siempre habrá alguien, intentar hacer un trabajo diferente. Siempre puede, si tiene le llega un psicótico, un sufridor psíquico y un grave, un psicótico, una persona delirando a su consulta, siempre puede coger y en vez de verle solamente en la consulta, irse a su casa, ver la casa y entonces cuando va a entender perfectamente qué es lo que le sucede a este señor y cómo puede actuar. Y es decir, y pueden siempre intentar conocer el barrio en el que trabaja, intentar intervenir. Quiero decir que va a tener un margen de trabajo que probablemente, bueno, no, eso no le va a encordiar, no le va, quiero decir, no, por eso no le pueden plantear nada, a no ser que, ¿me entiendes? Y él se va a encontrar más satisfecho. Y probablemente eso puede servir para que otros hagan también. Bien, es un ejemplo muy, muy simple. Lo que quiero, cuando digo que siempre se puede hacer, no digo que la gente se convierta en héroes y que la gente entonces tenga que, digamos, jugarse su puesto de trabajo en unas situaciones como las que vivimos ahora, ¿no? Pero sí pueden hacer cosas. Y sobre todo pueden hacer otra cosa, es leer, estudiar lo que estáis haciendo vosotros. Yo te he dicho siempre que una de las cosas, para mí, lo vengo diciendo en otros lugares, envidiable de Chile, es el trabajo que desde hace ya años, casi yo creo que más de no sé cuántas décadas estás haciendo tú ahí de formación, porque formar una masa crítica que sea capaz de realmente, de luego ser agente de las transformaciones sociales es imprescindible. Es imprescindible. Esa persona, por ejemplo, que estamos hablando, que sale, que se intenta enterar de más cosas, que contacta con la población, que va a las casas de los pacientes, que intenta casi hospitalizar a domicilio, esa persona mañana puede desmontar un manicomio. Probablemente. O sea, es decir, si además y eso le va a hacer estudiar, leer qué ha pasado en otros sitios, viajar, y decir, cambiar el escenario. Entonces, teniendo en cuenta que no hay una receta, que lo que estoy diciendo, que él va a tener que descubrir la manera de incorporarse a esa población, pero con una diferencia fundamental, que él que tiene que entender, intentar ser parte intentar ser eh, em, no, alguien que se incorpora a ese barrio, que se incorpora a ese lugar, que le viven como que forma parte de ese lugar y que al mismo tiempo tiene la capacidad de generar una relación con los grupos, las familias y los grupos vulnerables y los pacientes que tenga, diferente, completamente diferente, que no sea pastoral, que no sea yo soy el maestro, yo te enseño, yo no sé qué, y que sea prudente, que nunca entre de entrada con las medicaciones, aunque se las pidan. El gran problema que hay ahora mismo es que los primeros que te piden, que quieren medicación, es el paciente que te llega y te dice yo quiero tal medicación o tal otro, porque yo soy un depresivo, porque yo soy un trastorno de personalidad, porque yo soy tal. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo, es un atajo más sencillo, ya no tienes que hurgar, es el niño hiperactivo que resoluciona el problema de los padres y los maestros, porque ya no tienen que preguntarse qué es lo que están haciendo mal. O sea, decir, y con esto acabo, yo creo que en lo que tú me estás diciendo ahora mismo, hay otra cuestión fundamental. Tratamos a los pacientes de una manera absolutamente como, digamos que sin dejarles que ellos sean protagonistas de su propio trastorno. Al revés, los hacemos esa conciencia de enfermedad que les haces como sumisos ya a un estatuto de enfermo de por vida. Mi opinión, lo que hay que hacer es realmente responsabilizar hasta qué punto ellos tomen conciencia de hasta qué punto, qué es lo que ha sucedido y que tomen conciencia hasta que han podido contribuir.
de una manera por omisión o de una manera directa su propio trastorno. Y que, bueno, si tú eres consciente de una situación de enajenación o alienación, es el primer paso para que tú puedas superarlo. Entonces, eso sería la cuestión que, vamos, no sé si con eso te contesto, Rafael. Sí, Manuel, me contestas. Además que efectivamente, como tú aludes, digamos, a un camino ya largo de formación que hemos desarrollado, por supuesto, no solo, sino con muchos compañeros. Claro, hoy día nosotros visualizamos a varios de aquellos que se formaron con nosotros, aquellas que se formaron con nosotros, que han asumido responsabilidades y han llevado adelante experiencias transformadoras en distintos lugares de Chile, digamos, en distintas posiciones, eh, y, y que continúan, digamos, en la misma dinámica, haciendo, replicando también con su trabajo lo que se ha sembrado en términos de experiencias formativas y de trabajo. Y, por supuesto, lo seguimos haciendo porque compartimos contigo plenamente qué es lo que tiene más sentido, ya que hay momentos, ¿no es cierto?, históricos más favorables y más desfavorables, pero hay que conservar la llama y multiplicarla, digamos, que es el sentido ético, ¿cierto?, y profesional que te anima y que anima a los compañeros en distintos lugares del mundo, dicho sea de paso, digamos, ¿no? Eh, Así que eso, como comentario final. Manuel, entonces te agradezco mucho que hayamos conversado y va a ser un material interesante para poder discutirlo con nuestros compañeros y estudiantes.